La señora Castellanos no había venido aquí para dar su opinión. Había venido para servir café. Maximiliano Fuentes lo dijo sin levantar la vista de sus papeles. Su voz era suave, casi aburrida. La voz de un hombre tan acostumbrado a reducir a las personas a sus funciones que ni siquiera se molestaba en endurecer el tono al hacerlo. La indiferencia duele más que la ira, porque la ira al menos reconoce la existencia del otro. La indiferencia, en cambio, simplemente borra. En la sala de juntas del piso 18, 8 personas estaban sentadas alrededor de una mesa más cara que el salario anual de los 3 juntos. 8 pares de ojos miraban en diferentes direcciones para no mirar directamente a Sofía, porque en ese mundo existía una regla no escrita que todos conocían pero nadie admitía. Cuando alguien con poder humilla a alguien sin poder, los espectadores aprenden a mirar hacia otro lado. No por maldad, actuaban por instinto de supervivencia, según el cual si no ves el golpe no eres cómplice. Sofía tenía 28 años. Tenía un máster con honores en Derecho Internacional, había recibido una beca de 4 años y había dormido muy poco. En sus manos sostenía una carpeta azul de 47 páginas que había preparado durante 12 días, hasta altas horas de la madrugada y durante los fines de semana, en la quietud de los lugares a los que nadie iba voluntariamente, en la sala de archivos del sótano. Era el trabajo más completo que había realizado esa empresa durante 3 años sobre el caso Altamira. Lo sabía porque había leído todos los anteriores. Ella misma los había guardado uno a uno en carpetas grises que nadie volvería a abrir. Pero solo él lo sabía. Nadie en esa sala, ni el aburrido Fuentes, ni los socios veteranos, ni la sonriente Adriana Ríos, que sostenía su café con ambas manos, sabía que el grupo Altamira pertenecía al padre de Sofía. Don Aurelio Castellanos había fallecido 23 días antes, como siempre había hecho con las cosas importantes de su vida, en silencio, sin ruido, simplemente existiendo, de una insuficiencia cardíaca silenciosa. Y según el testamento notarial, que aún no se había comunicado oficialmente a nadie en la empresa, todas las acciones y activos del grupo Altamira, 5 empresas en 5 países, 3.000 empleados directos, contratos en 14 sectores, ahora llevaban el nombre de la única persona a la que don Aurelio quería dejarlo todo, Sofía Castellanos, la becaria que servía el café. La situación parecía una locura. Aquel martes cualquiera era exactamente lo que parecía, el último eslabón de la cadena, la primera en llegar para preparar los expedientes, la que tomaba notas que nadie leía, la que ordenaba los expedientes de los casos archivados en el sótano. Sin embargo, Maximiliano Fuentes, con la tranquilidad de alguien que nunca ha tenido que mirar hacia abajo, no podía imaginar, mientras revisaba sus papeles, que ese martes cualquiera sería el último día en el que sería el hombre más poderoso de esa oficina. Sofía dejó el expediente cuidadosamente sobre la mesa. Con la atención de alguien que sabe que el papel que ha dejado contiene algo importante, aunque todavía nadie lo sepa. Luego salió corriendo de la oficina, porque correr sería una señal, y ella desde niña había aprendido que cuando decides no rendirte, lo primero que el mundo utiliza en tu contra son las señales. El pasillo de la planta 18 era largo y silencioso, revestido de mármol gris, el mismo que utilizaban los despachos de abogados para confirmar que los pasos entre esas paredes eran importantes. Sofía caminó hasta el punto más alejado y se detuvo frente a la ventana. Abajo la calle seguía con su ritmo habitual. Camiones, gente, semáforos. Afuera había un mundo que desconocía la existencia del piso 18 y que tampoco necesitaba saberlo. Había llegado a Fuentes San Asociados 6 meses antes, con una carta de recomendación que había preparado durante 3 años y la promesa de participar activamente en los casos y aprender de primera mano, algo que nunca se había puesto por escrito. Lo que se encontró fue muy diferente. Tareas invisibles como ordenar archivos en el sótano, redactar actas de reuniones a las que no había sido invitada, mantener en orden el historial administrativo de una empresa que se alimentaba del presente y daba por sentado que el pasado se resolvía por sí solo, ya que nadie se ocupaba de él. Sin embargo, en esos 6 meses, Sofía había aprendido algo que no figuraba en ningún manual de la empresa. Cuando eres invisible puedes verlo todo. Sabiendo esto, se movía con mucha soltura. Vio cómo Fuentes, con la tranquila sensibilidad de alguien que lleva años practicando el arte de robar elogios, se atribuía ante los clientes las ideas de sus socios. Vio cómo Adriana Ríos, sin mostrar lealtad a nadie, medía ante cada persona lo que debía decir exactamente para llevarse bien con todos. Una habilidad que requería más inteligencia de lo que parecía. Veía cómo los jóvenes abogados borraban de su mente sus ideas antes de expresarlas. Era un proceso tan automático que ya ni siquiera eran conscientes de ello, como alguien que aprende a agachar la cabeza ante un techo bajo y al cabo de un tiempo lo hace sin pensar. Y vi algo más, algo que nadie más veía.
porque nadie había leído durante 12 días los documentos del caso Altamira con la atención de alguien que no tenía nada que perder y que debía demostrarlo todo. Había un error en el tercer artículo del acuerdo de fusión. No era un error ortográfico que se pudiera corregir en 5 minutos. Era un error estructural, oculto en la cláusula de indemnización, que pasaba desapercibido para ambas partes y que creaba un riesgo legal doble, ya que ninguno de ellos había leído el artículo completo, incluidos los anexos, y estos hacían referencia a un protocolo adicional firmado 18 meses antes en otro idioma. Como resultado, ambas partes podían impugnar el acuerdo durante los siguientes 5 años, sin necesidad de demostrar un daño directo, simplemente alegando el error formal. Se trataba del tipo de error que cometen los abogados caros cuando, tras pasar mucho tiempo buscando el resultado que desean, pasan por alto el documento que tienen delante. Sofía había detectado este error durante su segundo mes de prácticas, mientras archivaba documentos que nadie había abierto. No reveló esta información por una estrategia calculada, sino porque en ese momento no tenía la oportunidad, el acceso ni el nombre para hacerla llegar a las personas pertinentes. Esperó durante semanas el momento adecuado. Luego preparó su análisis. 12 días, 47 páginas, un error documentado con 3 fuentes legales independientes, un precedente legal aplicable, el resultado previsto y la corrección propuesta, escrito con la delicadeza de alguien que sabe que, si no tiene éxito en el primer intento, no tendrá una segunda oportunidad. Esta oportunidad duró exactamente 1 frase y media. La sala de archivos del sótano era el tipo de espacio que las empresas crean sin pensar en quién lo va a utilizar. 4 paredes de metal gris, archivadores apilados hasta el techo, una silla que chirriaba con cada movimiento y una pequeña ventana que daba a un pozo de ventilación, por el que a veces llegaban ecos de conversaciones que nadie pensaba que se podían oír desde los pisos superiores. Este era el lugar al que se desterraban los documentos que con el tiempo perdían importancia, y por lo tanto también era el lugar al que se desterraba a las personas que aún no habían sido asignadas a nadie. A mediodía, oyó el ruido de las ruedas de una carretilla sobre el suelo de cerámica. Abrió la puerta. Doña Esperanza Murillo, 62 años. Llevaba 19 años trabajando en esta empresa. Había llegado en la época en que Fuentes San Asociados operaba en un edificio sin mármol en los pasillos y se había quedado allí a medida que el edificio crecía hacia arriba. Los pasillos se hacían más largos y más fríos, y los nombres en las placas de las puertas cambiaban. Pero la necesidad de que alguien los limpiara seguía siendo exactamente la misma. Nadie en el piso 18 sabía su nombre. Sofía fue una de las pocas personas que le preguntó por él el primer día en el edificio, no como un gesto de cortesía estratégica, sino porque realmente quería saber el nombre de la persona que limpiaba el lugar donde trabajaba cada mañana. Doña Esperanza la miró ese primer día con una expresión que distinguía a quienes preguntaban para informarse de quienes preguntaban para parecer informados, y había respondido añadiendo su apellido, lo que en su código personal era una forma de decir que había superado la prueba. «¿Cómo estás?», le preguntó aquella tarde, dejando el coche junto a la puerta. «Bien», respondió Sofía. «No te veo bien», dijo él. Sofía intentó convertir su suspiro en una sonrisa. Esa diferencia no bastó para engañar a alguien que llevaba 19 años leyendo a las personas en los pasillos. «Esta mañana me pidieron que saliera de la sala de juntas porque iba a hablar», dijo. Doña Esperanza asintió lentamente con la cabeza, como confirmando algo que ya sabía sin que nadie se lo dijera. «¿Era importante lo que ibas a decir?», preguntó. «Había un error legal en el caso más importante de la empresa. Si no se corregía antes del jueves, era un error que podía invalidar todo el acuerdo y exponer al cliente a un juicio que duraría años». Doña Esperanza puso una botella en el coche, luego otra, con una calma que no era lentitud, sino seriedad, la calma de alguien que ha aprendido que las respuestas apresuradas rara vez son acertadas. «¿Sabe cuántas veces he visto documentos importantes en la basura de esta empresa durante 19 años?», dijo sin mirarla, mientras colocaba la última botella. «¿Cuántas veces he recogido del suelo papeles que alguien había tirado sin leer? ¿Cuántas veces he limpiado las oficinas donde se tomaban decisiones que cambiaban la vida de personas que no sabían nada de ellas?», dijo. Hizo una pausa. Luego continuó. «El problema nunca es lo que está escrito en el papel, señora. El problema es quien lo dice, porque el mismo papel produce resultados completamente diferentes en manos diferentes». Hizo otra pausa, con el peso de las palabras que acababa de decir. «Pero cuando la persona equivocada toma el papel correcto, el papel no desaparece. Solo espera», dijo. «¿A qué espera?», preguntó Sofía. La mujer de la limpieza se volvió un momento sin detenerse del todo. «Al momento adecuado», dijo. Luciano Paredes era el único joven abogado de la firma que no negaba la presencia de Sofía.
No se trataba de un acto de heroísmo deliberado. Luciano era así, alguien que había aprendido a mirar a los ojos a todo el mundo con la misma atención, independientemente de su posición, y que no dudaba en hacerlo por el bien de los demás. La había conocido en su primera semana, cuando bajó al sótano en busca de un expediente de 2019 que nadie sabía dónde estaba. Sofía encontró el expediente en 4 minutos. Luciano no lo tomó a la ligera. Le preguntó cómo lo había hecho y escuchó su respuesta hasta el final, lo cual era más raro de lo que parecía en ese edificio. Esa tarde lo encontró en el archivo, con la carpeta azul todavía sobre la mesa. Se detuvo en la entrada y lo miró con esa expresión que le llamaba directamente la atención. «¿Cómo te fue?», le preguntó. «Fuentes me pidió que me fuera antes de terminar la primera frase», respondió. Luciano cerró los ojos brevemente con una expresión que confirmaba lo que esperaba que fuera un error. Se sentó en la única silla libre. «Tu análisis es correcto. Yo también detecté el mismo problema hace semanas, cuando revisé los anexos del protocolo adicional. En el tercer artículo hay una cláusula que nadie quiere ver, porque aceptarla significaría renegociar parcialmente el acuerdo, lo que retrasaría la firma y complicaría las comisiones de cierre», dijo. «¿Y tú no dijiste nada?», preguntó. «Escribí una nota interna. Fuentes me dijo que, si dudaba de la calidad del trabajo del equipo directivo, tal vez debería replantearme mis propias expectativas con respecto a mi función en la empresa». Sofía lo miró por un momento. En esa conversación había algo que resumía perfectamente los últimos 6 meses que había pasado en ese edificio. «El cliente llega mañana. El acuerdo se firmará el jueves a las 10. Si no se corrige el error antes, el grupo Altamira se enfrentará a una objeción que podría costarle más que el valor total de la fusión», dijo. «Lo sé. ¿Qué vas a hacer?», preguntó. Sofía miró la carpeta azul, 47 páginas que nadie había leído. Pensó en Doña Esperanza y en el documento que esperaba el momento adecuado. «Haré todo lo que pueda», dijo. En ese momento el teléfono vibró sobre la mesa, insistiendo con un mensaje que llevaba mucho tiempo sin abrir. Era de un número desconocido. «Señora Castellanos, soy el notario de su padre, don Aurelio Castellanos, el doctor Rodrigo Vega. He estado intentando localizarla durante los últimos días. Hay un asunto legal urgente que requiere su presencia antes del jueves. El testamento de su padre está listo para ser notificado oficialmente y hay cierta información que debe conocer antes de esa fecha. Por favor, llámeme lo antes posible. Es importante». Sofía leyó el mensaje una vez. Lo volvió a leer. Luego lo dejó sobre la mesa junto a la carpeta azul y se quedó inmóvil durante unos segundos, mirando los dos objetos como si hubiera una conversación entre ellos que aún no pudiera oír del todo. Antes del jueves. El cliente del caso Altamira vendría el miércoles. El jueves se firmaría el acuerdo. Miró a Luciano. «Tienes que quedarte». Luciano asintió con la cabeza sin pedir explicaciones. Sofía, con los dedos decididos y la respiración controlada de quien lleva 6 meses esperando el momento adecuado, marcó el número del doctor Vega, sabiendo que había llegado ese momento. No con fanfarrias y dramatismo como en las películas, sino con ese silencio especial en el que todo acaba ocupando el lugar que le corresponde. La reunión con el notario duró 42 minutos. Cuando Sofía colgó el teléfono, la sala de archivos del sótano seguía siendo la misma de siempre. 4 paredes de metal gris, archivadores apilados, una silla que chirriaba. Pero algo en esa habitación había cambiado de peso. Luciano la miró en silencio, esperando. «El grupo Altamira era de mi padre», dijo Sofía finalmente. «Murió hace 23 días. Ahora es mío». Luciano esperó un segundo para comprender todo el proceso. «Don Aurelio Castellanos era tu padre». «Sí». Otro segundo. «Sofía, esto significa que el caso Altamira ahora es mío, en todos los sentidos». Luciano miró la carpeta azul que había sobre la mesa. 47 páginas. El análisis que Fuentes había rechazado sin leer esa mañana. Luego miró a Sofía, con esa expresión que indicaba que había terminado sus cálculos y había llegado a una conclusión inesperada, pero que comprendía perfectamente. ¿Cuándo llegará la notificación oficial del testamento? «El doctor Vega vendrá mañana a las 9. Tiene que notificarlo a Fuentes and Asociados antes de reunirse con el cliente». «¿A qué hora viene el cliente?» «A las 11. Entonces hay un intervalo de tiempo entre las 9 y las 11. «Sí. ¿Qué quieres de mí?». Sofía deslizó la carpeta azul sobre la mesa y la dejó delante de él, con la primera página abierta. «Léela toda esta noche. No es para que me defiendas mañana. Es para que sepas exactamente de qué estamos hablando cuando comience la conversación». Luciano tomó la carpeta, la abrió, y comenzó a leer con esa atención que Sofía solo había visto en unas pocas personas que realmente leen, que no es lo mismo que simplemente repasar las palabras. Sofía permaneció en silencio mientras él leía. Afuera la ciudad seguía con su rutina vespertina.
En un piso superior se oía el eco de una conversación que no se distinguía con claridad. Y en el sótano de Fuentes Asociados, por primera vez en 6 meses, la carpeta azul estaba en las manos adecuadas. El documento adecuado no se pierde, solo espera. Esa noche, Sofía no regresó directamente a su departamento. Se dirigió al barrio donde había crecido, a la casa de 2 pisos con un pequeño jardín, donde su padre había vivido durante 40 años, que su madre había llenado de plantas antes de morir, y que don Aurelio seguía regando todos los días, sin excepción, porque ese jardín era lo último que le quedaba de su madre, y no quería ser responsable de su desaparición. Entró con la llave que siempre había tenido. La casa estaba ordenada, limpiada con esmero durante mucho tiempo, por alguien que entendía que el orden era una forma de respetar el lugar donde se vivía. Don Aurelio era así, no era meticuloso por preocupación, sino por convicción, porque creía que los lugares decían algo sobre las personas que vivían en ellos y quería que su casa dijera algo que valiera la pena. Sofía se dirigió al estudio, la habitación en la que su padre había pasado más tiempo que en ningún otro lugar, rodeado de archivos, libros de contabilidad y mapas de operaciones del Grupo Altamira, que había actualizado a mano durante décadas, trazando cada nueva línea con el bolígrafo que utilizaba para firmar los contratos. Había una carta sobre la mesa. Estaba dirigida a ella, escrita con su letra. La había visto 3 semanas antes, cuando fue a recoger algunas cosas después del funeral, pero no se atrevió a abrirla. Dejó la carta donde la había dejado su padre, sobre la mesa, porque abrirla significaba aceptar que algo que aún no había terminado había terminado. Esa noche cogió la carta. La abrió. La letra de don Aurelio era la de un hombre que había aprendido a escribir tarde y nunca había dejado de practicar, clara y ligeramente inclinada hacia la derecha, con la firmeza de quien pone todo el peso de lo que quiere decir detrás de cada palabra. Sofía, si estás leyendo esto, significa que el doctor Vega te ha encontrado, es decir, que conoces al Grupo Altamira. No te explicaré por qué te lo he dejado. Si necesitara una explicación, significaría que no te conozco tan bien como creía, lo que demostraría que he cometido un error mucho más grave que la decisión testamentaria. Lo que quiero decirte es esto, no te lo dejo para que lo administres, te lo dejo para que lo cuides. Son 2 cosas diferentes. Administrar significa mantener las cifras donde deben estar. Cuidar significa no olvidar que detrás de cada cifra hay una persona que toma una decisión y que esa persona merece que se recuerde su existencia. Hay un error en el acuerdo de fusión que la empresa lleva meses preparando. Me di cuenta de ello hace semanas, cuando revisé los borradores que me enviaron. No lo mencioné porque quería ver si alguien más se daba cuenta. Si lees esta carta antes del jueves, supongo que nadie se ha dado cuenta todavía o que alguien se ha dado cuenta, pero no se ha atrevido a decirlo en voz alta. En cualquier caso, ahora tú también lo sabes, y tú siempre has sabido qué hacer con lo que sabes. Con todo mi amor, tu papá. Sofía leyó la carta una vez, la dobló, la guardó en el bolsillo interior de su chamarra, cerca del pecho, donde guardaba las cosas que no quería que el mundo viera, pero que tampoco quería dejar atrás. Luego miró el mapa de actividades del Grupo Altamira que colgaba de la pared de su estudio. 5 países, 14 sectores, 3.000 empleados directos cuyas vidas, en mayor o menor medida según la persona y el contrato, dependían de las decisiones que se tomaran en relación con esta empresa. Personas que aún no sabían que algo había cambiado. Personas que mañana irían a trabajar como todos los miércoles, sin saber que la empresa para la que trabajaban tenía ahora una dirección diferente que tomaría decisiones diferentes en cuestiones importantes. Apagó la luz de la sala de trabajo, cerró la puerta con cuidado y regresó a su apartamento, donde le quedaban 3 horas antes del amanecer del miércoles. Aprovechó ese tiempo para prepararse. El miércoles llegó con esa claridad especial de las mañanas en las que algo va a suceder, y el cielo lo sabe antes que las personas. Sofía entró en el edificio de Fuentes Asociados a las 7:20, 40 minutos antes que todos los que estaban en la planta 18, excepto el personal de limpieza y seguridad. Se dirigió directamente a la sala de conferencias principal. Se sentó en la silla frente a la puerta, abrió la carpeta azul sobre la mesa y sacó la segunda copia impresa que había preparado la noche anterior. Luciano la encontró allí cuando llegó a las 8:15 y se detuvo en la entrada. Terminé el expediente a las 2 de la mañana, y bien, es el análisis más sólido que he visto en esta empresa en 3 años, y el error es tal y como lo describiste. Si el acuerdo se firma con el texto actual, es imposible que se mantenga en caso de impugnación. Siéntate. El doctor Vega llegará a las 9:30. Durante la siguiente hora, revisaron juntos las 47 páginas, no para repasar lo que ya sabían, sino para trazar el hilo conductor de la próxima reunión, porque en este tipo de reuniones el hilo conductor es tan importante como el contenido.
A las 9:15, Adriana Ríos entró en la sala con el paso de quien llega a un lugar que le pertenece y encontró a Sofía a su lado. Se detuvo, miró la carpeta, miró a Luciano, volvió a mirar a Sofía. Esta sala está reservada para el equipo del caso Altamira a partir de las 9. Lo sé. Sofía no se movió. Yo formo parte del equipo del caso Altamira. Adriana abrió la boca para responder, y en ese momento Fuentes entró junto con los socios principales y el equipo de documentación. La sala se llenó de la eficiencia de una operación en su fase final. Todo estaba arreglado, todo estaba planeado, todo estaba orientado hacia un resultado que ya se daba por garantizado. Nadie esperaba encontrar a Sofía a su lado. Fuentes la miró con esa mirada fría. Señora Castellanos, ya tuvimos esta conversación ayer. Hoy la situación es diferente, doctor Fuentes. Sofía habló sin levantar la voz, con el ritmo de alguien que sabe que tiene tiempo suficiente porque sabe exactamente lo que va a pasar. Dentro de 20 minutos llegará el notario doctor Rodrigo Vega. Viene a hacer una notificación oficial que afecta directamente al caso Altamira y a esta empresa. Creo que todos deben estar aquí. ¿Qué notificación?, preguntó Fuentes. Dentro de 20 minutos, repitió Sofía. Y por primera vez desde que llegó a la empresa 6 meses atrás, nadie le pidió que saliera de la sala. El doctor Rodrigo Vega, un hombre de unos 60 años, era de esos que llenan el ambiente sin necesidad de levantar la voz. A las 9:28, 2 minutos antes de lo previsto, entró, saludó a Fuentes con la cortesía profesional que se profesan quienes se conocen de nombre pero no se conocen personalmente, y sacó de su maletín de cuero oscuro 3 documentos con el sello notarial. He venido a comunicar oficialmente el testamento de Aurelio Castellanos, cliente activo de esta empresa, fundador y hasta hace 23 días, único propietario del Grupo Altamira. Habló con el ritmo preciso de quien ha ensayado la frase durante todo el trayecto para no tener que repetirla. Según el testamento debidamente registrado, todas las acciones, los activos y la representación legal del Grupo Altamira han sido transferidos al único heredero legal designado por don Aurelio Castellanos. Puso el primer documento sobre la mesa. La señora Sofía Castellanos es, desde este momento y con carácter retroactivo hasta la fecha de su fallecimiento, la propietaria legal y única representante de todas las actividades y jurisdicciones del Grupo Altamira. El silencio que invadió la sala no era el silencio de quienes pensaban qué responder. Era el silencio de quienes, en el lapso de un segundo que se convirtió en 2, comprendieron que la escala del mapa que creían conocer había cambiado. Fuentes no se movió. Adriana Ríos miraba a Sofía, y la expresión de su rostro pasaba en pocos segundos de la sorpresa al cálculo. Los socios principales se miraban con la cautela de quienes saben que están viviendo un momento en el que algo se ha reordenado para siempre, y que lo más inteligente es no hablar hasta que quede claro en qué dirección va a ir ese reordenamiento. Sofía no miró a ninguno de ellos. Miró la carpeta azul. El error del artículo 3 ahora también es mi problema. Lo dijo con su tono de voz habitual, sin teatralidad, porque no era necesario. Por eso hay que corregirlo antes de que se firme el jueves. Deslizó la segunda copia impresa del análisis hacia el centro de la mesa, hacia todos. 47 páginas. El error, el precedente legal, el resultado previsto, la corrección propuesta. Les ruego que lo lean antes de que llegue el representante del Grupo Altamira a las 11. Y esta vez nadie en la sala quiso que se marchara. Durante las 2 horas siguientes se trabajó de verdad. No fue un trabajo en el que alguien con poder observaba y todos ajustaban su rendimiento. Fue un trabajo en el que se dejó de defender una posición y se empezó a resolver un problema. Luciano dirigió la revisión del tercer artículo con la sensibilidad de alguien que lo había leído hasta las 2 de la madrugada. Los socios principales lo siguieron sin oponer resistencia. Fuentes participó con la inteligencia pragmática de alguien que lleva 30 años en el negocio y sabe que los errores cometidos por orgullo salen más caros que los corregidos a tiempo. A las 10:45 los documentos corregidos estaban sobre la mesa. Uno de los socios principales leyó en voz alta la última corrección. Cuando terminó, se produjo un breve silencio, diferente al de las horas anteriores. El reconocimiento es una experiencia incómoda cuando llega tarde, pero también es una de las pocas experiencias que no pueden ser completamente falsas. Cuando es real se nota. El análisis es correcto, dijo el socio, sin dirigirse a nadie en particular, pero dirigiéndose así a todos. El representante del Grupo Altamira llegó a las 11. Ernesto Villalba, director de operaciones desde hacía 11 años, había trabajado con Aurelio desde su primera etapa de expansión y conocía la empresa con la sinceridad de quien no solo aplica las decisiones, sino que también entiende por qué se toman. Entró en la sala con el paso de alguien que había entrado muchas veces en ese tipo de salas y hacía tiempo que había dejado de temer al mármol. Sus ojos se detuvieron en Sofía, sentada frente a él con la carpeta azul en las manos.
Durante un segundo la miró con la expresión de alguien que ve en el rostro de otra persona el eco de un rostro que ya no podrá ver. «Se parece a tu padre», dijo. No era una observación fortuita. Era lo primero acertado que se decía en aquella sala aquel día. «Eso dicen», respondió Sofía. La reunión duró 3 horas y 15 minutos. Ernesto revisó cada párrafo corregido con la atención de quien conoce los contratos del Grupo Altamira mejor que nadie fuera de la empresa. En 2 ocasiones planteó preguntas técnicas que nadie, salvo Sofía, que había leído 2 veces todos los protocolos adicionales, incluidos los firmados en un idioma que nadie había revisado hacía 18 meses, pudo responder de inmediato. La tercera vez, cuando respondió a una pregunta que los demás abogados presentes en la mesa no pudieron contestar, Ernesto Villalba le dirigió una mirada que no denotaba sorpresa. Era una muestra de aprecio que no necesitaba ser expresada en voz alta. Cuando los documentos definitivos fueron colocados sobre la mesa, Sofía sintió algo que no había sentido en semanas. No era una victoria, era una paz especial que se siente cuando se termina un trabajo que se ha comenzado. Una paz que no depende de la aprobación de otra persona, porque no la necesita para existir. Por la tarde bajó a la 6ª planta. No había ninguna razón operativa para ello. Solo tenía algo que hacer antes de que acabara el día. Al final del pasillo, vio a doña Esperanza limpiando los cristales de las puertas de las oficinas con sus característicos movimientos tranquilos y delicados. Al oír los pasos de Sofía, se volvió y su expresión cambió de una forma que solo quienes la conocían podían percibir. ¿Cómo ha ido? El análisis era correcto. El error se corregirá antes de que se firme el jueves. Doña Esperanza asintió con la cabeza, con la tranquilidad de quien confirma algo que ya sabe. ¿Y los demás? El Grupo Altamira era de mi padre. Murió hace 23 días. Ahora es mío. El silencio que siguió no fue por sorpresa. Doña Esperanza había leído a Sofía desde el primer día. Desde el momento en que una nueva becaria bajó sin motivo aparente a la 6ª planta y le preguntó su nombre. «¿Qué vas a hacer con eso?», preguntó. Sofía sacó de su bolsillo una nueva tarjeta de presentación que le había dado el doctor Vega esa mañana. La dejó en la bandeja superior del carrito de limpieza, sin entregársela directamente a doña Esperanza, porque eso habría sido un gesto de superioridad, y no era lo que ella quería. A partir del jueves, el Grupo Altamira ha firmado contratos de servicios con varias empresas de esta ciudad, incluida esta. El propietario del Grupo Altamira tiene la intención de revisar cada uno de estos contratos, incluidas las condiciones laborales del personal relacionado con las operaciones en todos los niveles de la empresa. Doña Esperanza miró la tarjeta sin cogerla inmediatamente. «¿Por qué me dice esto? Porque ayer, cuando no tenía más que 47 páginas que nadie quería leer, fue usted quien dijo que el documento correcto no se había perdido. Solo espere. Una pausa. Esto es importante. Y las cosas importantes no solo deben pensarse, sino que merecen ser dichas en voz alta». Doña Esperanza tomó la tarjeta, la sostuvo con cuidado y la miró con la mirada atenta de alguien que ha aprendido a no subestimar los pequeños documentos, porque ha visto muchas veces lo que pueden contener. 19 años, dijo en voz baja. No para quejarse, sino para medir. Lo sé. ¿Se puede corregir? No de forma retroactiva, pero sí de forma prospectiva. Sofía la miró directamente. Y a veces de forma prospectiva es suficiente. Doña Esperanza guardó la tarjeta en el bolsillo de su uniforme. Luego tomó el trapo y volvió a las ventanas con un movimiento tranquilo, como alguien que ha terminado una conversación importante y sabe que las conversaciones importantes no necesitan un final dramático para ser reales. El jueves a las 9, Sofía entró en la sala de conferencias del piso 18 y se sentó a la cabecera de la mesa. No era una declaración de intenciones. Ese era el lugar donde se sentaría la persona que coordinaría la firma en representación del Grupo Altamira, y sentarse en el lugar que te corresponde no es arrogancia, es simplemente corrección. Fuentes entró unos minutos después, la vio allí y se detuvo un instante, con esa pausa de un segundo que hace cuando ve algo diferente de lo que esperaba. Luego se sentó en la silla de su izquierda sin decir nada. Sofía tampoco dijo nada. No había nada en los documentos sobre la mesa que no se expresara con mayor claridad. Antes de que comenzara la ronda de firmas, Ernesto Villalba tomó la palabra. Habló de pie con la postura de alguien que ha aprendido que hay momentos en los que es necesario levantarse. El Grupo Altamira tiene una nueva dirección a partir de esta semana. La nueva dirección trae consigo nuevas formas de entender las relaciones de trabajo, tanto dentro de la empresa como con las empresas y organizaciones con las que colaboramos. Hay un único principio que guiará estas relaciones. Todas las personas que trabajan en el Grupo Altamira o con el Grupo Altamira, independientemente de sus funciones, nivel o visibilidad, merecen ser tratadas con el mismo respeto. Este principio no es discutible y no admite excepciones.
Nadie preguntó qué significaba exactamente. Todos lo entendieron. Sofía firmó, primero como propietaria y representante legal del Grupo Altamira, luego volvió a firmar en el espacio que indicaba quién había elaborado el análisis jurídico que respaldaba el acuerdo modificado. Sofía Castellanos, becaria. Lo dejó así. Firmó 2 veces el mismo documento. No por ironía ni para demostrar nada, porque ambas eran ciertas y ambas estaban allí desde el principio, y los documentos que iban a perdurar debían reflejar la realidad. 3 semanas después, el Grupo Altamira firmó un nuevo contrato marco con Fuentes and Asociados. Entre las cláusulas operativas de este contrato se encontraba el protocolo de condiciones de trabajo dignas para todo el personal vinculado a las operaciones del grupo en las empresas contratadas. No se trataba de un gesto simbólico, era un contrato con consecuencias reales en caso de incumplimiento. Doña Esperanza Murillo recibió un contrato actualizado que incluía todos los derechos sociales retroactivos a sus 5 años de servicio. Con la atención de quien ha aprendido que los pequeños documentos pueden contener grandes cosas, leyó el contrato de principio a fin antes de firmarlo. Lo firmó con la misma calma con la que hacía todo lo demás. Luciano Paredes fue ascendido a socio sin antigüedad. Se trataba de un ascenso del tipo que concede a alguien con poder de decisión, basándose en lo que la persona ha demostrado, no en lo que intenta demostrar. Sofía siguió trabajando en la empresa, ya no como becaria. Trabajaba como asesora jurídica externa del Grupo Altamira, con contrato directo y participando en las reuniones en las que se tomaban las decisiones que afectaban a la empresa que le había dejado su padre. Como siempre, llegaba a las 7:20, con el café que se había preparado en casa y con el trabajo organizado. La diferencia era que cuando entraba en la oficina del piso 18 y se sentaba a la cabecera, ya nadie le pedía que se marchara. En el escritorio de su oficina había una única fotografía enmarcada. Era una foto de ella y su padre, tomada cuando ella tenía 10 años, delante de la primera oficina del Grupo Altamira. Don Aurelio miraba a la cámara con una sonrisa tranquila, sin necesidad de que el mundo le reconociera su valor, porque él ya lo sabía y eso le bastaba. Debajo de la foto había una nota escrita de su puño y letra. El papel verdadero no se pierde, solo espera. Eran palabras de Doña Esperanza, pero también eran palabras de su padre, aunque ninguno de los dos lo hubiera planeado, y eran sus propias palabras, aunque le hubiera costado más tiempo comprenderlo, porque Sofía Castellanos había pasado 6 meses en el sótano de una empresa que no la veía, archivando documentos que nadie leía, preparando análisis que nadie escuchaba, y en esos 6 meses había aprendido algo que ningún piso 18 del mundo podía enseñarle a nadie. El valor de una persona no depende de que otra lo apruebe, existe de forma independiente, antes y después de ser reconocido, en el sótano y en la cabecera de la cama, con la carpeta azul en la mano o sin ella. Su padre siempre lo supo, por eso se lo había dejado a ella, no por ser su hija, sino porque había pasado 6 meses en el sótano trabajando honestamente en 47 páginas y no había dejado de creer en su importancia, aunque nadie las leyera. Al fin y al cabo, eso era lo único que don Aurelio Castellanos necesitaba saber.